En esta clase vamos a considerar el tema de la química de coordinación. La química de coordinación es una rama de la química inorgánica que de alguna manera es una interfase entre la química inorgánica y la química orgánica, porque involucra no solo a iones metálicos, que vendrían a pertenecer al área inorgánica, sino que también involucra a compuestos orgánicos, que vamos a ver ahora, y forman parte de lo que en química de coordinación llamamos ligandos. Y por lo tanto es una interfase entre ambas áreas. ¿Por qué es importante la química de coordinación? Los compuestos de coordinación, o complejos, como los solemos llamar, tienen amplia aplicación en diversos campos, ya sea de la química, de la biología, de la síntesis de materiales, etc. Se utilizan en extracción de metales, en el ablandamiento de aguas, en la determinación de calidad de fármacos, en métodos analíticos. Por lo tanto, el área que abarca la química de coordinación desde el punto de vista de aplicación es enorme. En esta clase vamos a estudiar conceptos generales de química de coordinación que después serán utilizados en el estudio de compuestos de coordinación formados a partir de metales de transición. ¿Qué es un complejo o un compuesto de coordinación? Un compuesto de coordinación está formado por un átomo central que generalmente es un metal, que va a estar unido a distintos números de átomos, moléculas o iones a los que vamos a llamar ligandos. En la diapositiva se observa una representación de un compuesto de coordinación. Allí se distingue en el centro al átomo central, que va a ser un ion metálico, y a su alrededor se distingue a los ligandos, que van a estar unidos a ese átomo central a través de enlaces que vamos a ver un poco más adelante de qué naturaleza son. El complejo, que es toda esta especie, puede tener o no carga. Un complejo entonces se representa escribiendo al átomo central, a los ligandos con sus respectivos enlaces que lo unen al átomo central, luego se rodea lo anterior con corchetes y se coloca la carga de la especie afuera si es que la tuviera. Esa sería entonces la representación de un complejo. Pero también podemos escribir la fórmula de un complejo. Si el complejo se encuentra formando parte de un compuesto salino, entonces dicho compuesto se formula igual que cualquier sal. Primero el catión y después el anión. Por ejemplo, si tengo un catión complejo, dentro del corchete coloco el átomo central, a continuación los ligandos, cierro el corchete y a continuación escribo el anión correspondiente. Si yo tengo un anión complejo, o sea, la carga del ion complejo es negativa, entonces voy a poner el catión primero, que es el que me neutraliza la carga, y luego el anión. O sea, lo puedo representar con este tipo de estructura o bien con una fórmula. Los iones que neutralizan la carga del ion complejo se llaman contraiones y son las especies que están en rosado. Y son los que están afuera del ion complejo y son simplemente especies que neutralizan la carga para dar lugar a la sal correspondiente en el caso de que existan esos contraiones, porque si el complejo en cuestión es neutro, no existirá contraión alguno. Se observa, al igual que en la diapositiva anterior, la representación de un catión complejo, con su correspondiente carga, y aquí está representado también lo que sería el contraión. Y la fórmula del complejo, como dijimos: corchete, átomo central, ligandos, cierro corchete, y en este caso el anión cloruro, que es el contraión de este complejo que tiene carga +2. Ahora vamos a ir respondiendo a una serie de preguntas. ¿Quiénes son los ligandos en este complejo? Dijimos que los ligandos eran las especies que estaban unidas directamente al átomo central. Entonces, ¿a quiénes tenemos como ligandos? Tenemos 5 ligandos amoníacos y un ligando cloruro. Fíjense que en la fórmula de la sal que tenemos aquí abajo
como así también en la representación estructural, hay dos tipos de cloruro. Un cloruro que forma parte del complejo y está unido directamente al ion central, cumpliendo el rol de ligando. Y hay otros cloruros que cumplen el rol de contraión y simplemente están para neutralizar la carga. Así tenemos dos tipos diferentes de cloruros en esta misma especie. Otra cosa que solemos definir para los complejos es lo que llamamos el átomo donor o átomo dador. El átomo dador para un ligando determinado es el átomo que está unido directamente al ion central. Porque podemos tener ligandos que tengan un solo átomo, como en el caso del cloruro. Ahí tenemos que el átomo dador es el cloro. Pero podemos tener, como en el caso del amoníaco, una molécula con distintos átomos y uno de ellos es el que está unido al metal. Y en el caso del amoníaco, el átomo dador sería el nitrógeno. Entonces, los átomos dadores o átomos donores en esta especie serían 5 nitrógenos y un cloro. Otro parámetro que solemos definir para un determinado complejo o para un determinado ion metálico central es el número o índice de coordinación. Este número es la cantidad de átomos dadores que están unidos a ese metal, ¿sí? Que en este caso coincide con la cantidad de ligandos, pero no siempre es así, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cuántos átomos dadores tenemos unidos a este metal? Es decir, al cobalto, contabilizamos 6 átomos donores. Por lo tanto, el índice o número de coordinación para el cobalto es 6. ¿Centro de coordinación y átomo central es lo mismo? Podríamos responder que sí, pero lo que agrega el centro de coordinación a la definición de átomo central es que tenemos que decir cuál es el estado de oxidación de ese átomo central. Entonces, en nuestro ejemplo, el centro de coordinación es el cobalto, pero con decir solo cobalto no alcanza. Tenemos que indicar cuál es la carga de ese ion o el estado de oxidación del cobalto en ese complejo. ¿Cómo podemos hacer para saber cuál es la carga de ese ion? Lo que tenemos que hacer es de alguna manera ver que la suma de cargas de todas las especies cargadas nos dé igual a la carga total del complejo. En definitiva, ¿cómo hacemos para saber cuál es la carga del átomo central? Tenemos en este caso un cobalto que no sabemos qué carga tiene. Tenemos 5 ligandos amoníacos que sabemos que no aportan carga y tenemos un ligando cloruro, ¿sí?, que tiene carga -1. Entonces, la suma de la carga del átomo central más la carga del cloruro, que es -1, me tiene que dar igual a la carga del complejo, que es +2. Por lo tanto, este cobalto tiene que tener carga +3. En definitiva, voy a tener un ion central con estado de oxidación 3 o bien un cobalto +3. Se puede hacer todo esto con una cuenta fácil, que es la que tienen acá abajo. Es la carga del átomo central más la carga de los ligandos, con el signo que corresponda. Eso me tiene que dar la carga del complejo, porque tiene que cumplirse la electroneutralidad, y así puedo averiguar la carga o el estado de oxidación con el que está actuando el átomo central. Otro parámetro que solemos definir es la esfera de coordinación. La esfera de coordinación son los ligandos que están unidos directamente al ion central. O sea, qué ligandos tenemos y cuántos de cada uno. Entonces, en este complejo diríamos que la esfera de coordinación del cobalto, ¿sí?, son 5 amoníacos y un cloruro.
Veamos a continuación el siguiente ejemplo. ¿Quiénes o cuáles son los ligandos en este complejo? Observamos dos ligandos amoníacos y dos ligandos cloruro. En este punto se parece al ejemplo anterior. ¿Qué átomos dadores tenemos? Los átomos dadores serían el nitrógeno y el cloro. ¿Sí? ¿Cuál es el número o índice de coordinación? Para este complejo el número o índice de coordinación es 4, ya que dijimos que era la cantidad de átomos dadores. ¿Cuál es el centro de coordinación? Es un platino, como lo vemos ahí claramente, pero ¿en qué estado de oxidación? En estado de oxidación +2. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es +2? Vemos que este complejo es neutro, ¿sí? No tiene carga, ya que no tiene corchetes ni tiene carga afuera. Por lo tanto, la sumatoria de cargas de cada una de las especies que forma el complejo debe ser 0. En consecuencia, la carga del ion central más la carga de los dos cloruros me tiene que dar 0. Por lo tanto, la carga del platino debe ser +2. Vamos a hablar ahora de los ligandos. ¿Cualquier átomo, molécula o ion puede ser un ligando? La respuesta es no. ¿Qué tiene que cumplir un átomo, molécula o ion para ser un donor? Tiene que ser una base de Lewis y por lo tanto poseer un par de electrones libres para unirse a un ácido de Lewis, que en este caso será el ion central. Entonces, la formación de un compuesto de coordinación es una reacción ácido-base de Lewis, donde el ion central es el ácido de Lewis y el ligando es la base de Lewis. Es por eso que dentro de una molécula de ligando cualquiera, de todos los átomos que tenga esa molécula, el que va a poder actuar como átomo donor es aquel que posea un par de electrones disponibles o no enlazantes. Por ejemplo, en el amoníaco, el átomo donor es el nitrógeno, ya que posee un par de electrones no enlazantes. No se puede unir el átomo al átomo central a través del hidrógeno. Se une mediante el nitrógeno, porque es el que tiene el par de electrones. En la molécula de agua y en el ion hidróxido, el átomo donor es el oxígeno, ya que es el átomo que posee el par de electrones libres en cada uno de estos ligandos. Acá tenemos también un ligando cloruro. Por aquí observamos otro ligando, el ion tiocianato, que tiene pares de electrones no enlazantes en varios átomos, en el azufre y en el nitrógeno. Y aquí, en el ion cianuro, tenemos pares no enlazantes sobre el nitrógeno y sobre el carbono. En definitiva, para poder actuar como átomo donor, tenemos que tener un átomo que tenga pares de electrones no enlazantes. Y la reacción de formación de un complejo es una reacción ácido-base de Lewis, por lo tanto se denomina enlace del tipo covalente dativo, porque hay alguien que va a donar los electrones para ese enlace. Dentro de los ligandos vamos a poder clasificar a los que se llaman ligandos monodentados, presentados en esta diapositiva, y a los ligandos polidentados. Los ligandos monodentados son los que se pueden unir al ion central a través de un único átomo donor. Por ejemplo, el amoníaco solo puede unirse a través del nitrógeno. El grupo OH, el monóxido de carbono, el agua, todos ellos son ligandos monodentados. Pero fíjense qué pasa en el ion tiocianato.
tiene dos posibles átomos donores, pero no puede unirse al mismo metal con ambos. Entonces el ion tiocianato es un ligando monodentado, porque solo se puede unir a un mismo átomo central mediante un átomo donor, a pesar de que tiene dos, solo puede unirse mediante uno porque no le da la geometría para poder unirse a la vez con los dos al mismo átomo central. Por lo tanto, un ligando será monodentado si se puede unir al átomo central mediante una posición. Un ligando será polidentado si se puede unir al átomo central mediante más de un átomo dador a la vez. Aquí se presentan varios ejemplos. El ion glicinato, que puede unirse al mismo átomo central mediante el nitrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, vamos a decir que es un ligando bidentado. Fíjense lo que pasa con el oxalato. Tiene 4 átomos donores posibles, 4 oxígenos, pero no se puede unir con el mismo metal mediante los 4 oxígenos a la vez. Solo podrá hacerlo mediante 2 oxígenos. Por lo tanto, el oxalato es bidentado. Tenemos, por ejemplo, también aquí alerta, compuesto muy utilizado en química analítica. Este tiene varios átomos donores. Como es un ligando extremadamente flexible, se puede unir, como se ve en este dibujo, a la vez con todos sus átomos donores al mismo átomo central. Es un ligando que puede actuar como ligando hexacoordinado. Puede unir 6 átomos donores al mismo metal. Además de las características generales y de las representaciones vistas hasta aquí, los compuestos de coordinación tienen una determinada geometría. Y la geometría va a depender del índice de coordinación que tenga ese complejo, es decir, del número de átomos donores que hay alrededor del átomo central. Entonces, para índice de coordinación 4, las geometrías más comunes son geometría cuadrada o geometría tetraédrica, tal como se observa en la diapositiva. ¿Por qué esa geometría en particular? Si consideramos que la interacción entre el ion metálico y los ligandos es de naturaleza electrostática, o sea, el ligando tiene en sus pares de electrones densidad de carga negativa y el ion metálico está cargado positivamente, la forma más estable de acomodar, en este caso 4 cargas negativas alrededor de una positiva, de modo que se repelan lo mínimo entre ellas, son cualquiera de estas dos, la cuadrada o la tetraédrica. Lo mismo para índice de coordinación 5, las geometrías más comunes serán bipirámide trigonal y pirámide de base cuadrada. La geometría más común para compuestos con índices de coordinación 6 será octaedro o prisma trigonal. Hay otros índices de coordinación más grandes, donde la geometría son otros polígonos, pero estas son las más comunes, por lo menos para los compuestos de los metales de transición. ¿De qué depende que un determinado complejo tenga un determinado índice de coordinación y por lo tanto una determinada geometría? Depende tanto de la naturaleza del átomo central como la de los ligandos, y depende de la carga y del tamaño de ambos. En este ejemplo que aquí se presenta, el cobalto en estado de oxidación +2 se puede rodear de 6 moléculas de agua formando el hexaaquo cobalto 2, el aquo-ion del cobalto 2. Sin embargo, cuando los ligandos, en vez de ser moléculas de agua, son cloruros, se forma el complejo de geometría tetraédrica, el tetraclorocobaltato. ¿Por qué hay un cambio si es el mismo átomo central con la misma carga?
¿Por qué cambia la geometría? Porque los cloruros, que son ligandos cargados, tienen una nube electrónica más expandida en el espacio. Se repelen entre sí y no entran 6 cloruros alrededor del cobalto. 6 moléculas de agua sí, porque son moléculas neutras y por lo tanto hay un cambio en el índice de coordinación. En este ejemplo de complejo que estamos viendo, para el mismo metal y distinto ligando, también es válido cuando comparamos la carga y el tamaño de distintos átomos centrales. Los compuestos de coordinación tienen isómeros. Los isómeros son especies químicas que tienen la misma fórmula mínima, o sea, la misma cantidad y tipo de átomos, pero tienen propiedades diferentes. Por eso son especies químicas diferentes. Pueden tener distinta reactividad, distinto color, distinta estabilidad, distinta actividad, etcétera, etcétera. Dentro de los isómeros vamos a tener los isómeros estructurales y los estereoisómeros. Los isómeros estructurales tienen el mismo tipo y número de átomos, pero entre ellos esos átomos van a estar unidos diferente. Varían en los enlaces que unen esos átomos. Y los que estudiaremos son los isómeros de ionización, los de coordinación y los isómeros de enlace. El otro grupo, denominado estereoisómeros, se caracteriza porque el número y el tipo de átomos es el mismo y los enlaces son los mismos, pero se diferencian entre sí en la posición en el espacio que ocupan los distintos átomos. Veremos dentro de los estereoisómeros los isómeros geométricos y los isómeros ópticos. Empecemos con la isomería de ionización. Se presenta la fórmula mínima de un complejo de cromo, que consta de un cromo, 3 cloros y 6 moléculas de agua. Sé que el cromo tiene índice de coordinación 6, por lo que puedo poner 6 de esos ligandos monodentados alrededor. Entonces, a partir de la fórmula mínima, puedo armar por lo menos estos 3 isómeros de ionización. ¿En qué se diferencia? Tanto el cloruro como el agua pueden ser ligandos, son bases de Lewis. Por lo tanto, los puedo tener unidos al cromo, formando parte de la esfera de coordinación del complejo o no. En el caso de los cloruros, los puedo tener también como contraiones, y en el caso de las moléculas de agua, pueden estar como aguas de hidratación no unidas al átomo central. Entonces puedo tener este primer isómero de ionización que tiene un cromo unido a 2 cloruros y a 4 moléculas de agua. Y afuera de la esfera me queda un cloruro que actúa como contraión y 2 moléculas de agua. En la segunda especie o isómero tenemos un cloruro y 5 moléculas de agua unidas al cromo. Y afuera de la esfera me quedan 2 cloruros de contraión y una molécula de agua de hidratación. Al considerar este tercer isómero, nos damos con la sal del cloruro del aquo complejo. Observamos que en todas estas especies, los cloruros que no están actuando como ligando, están actuando como contraión. En el primer ejemplo tenemos un cloruro de contraión, en el segundo tenemos 2 cloruros, y en el último tenemos 3 cloruros de contraión, que son las especies, ¿no es cierto?, que me van a neutralizar la carga del ion central, que es un cromo 3+. Y las moléculas de agua que no están coordinadas
están actuando como agua de hidratación. Entonces, todas estas especies, es decir, todos los isómeros, tienen la misma fórmula mínima, sin embargo, los átomos están unidos de manera distinta al átomo central. Tienen esferas de coordinación diferentes y entre sí son isómeros de ionización. La isomería de enlace es la existencia de compuestos de coordinación que tienen la misma composición, difiriendo en la conectividad del metal a un ligando. Un ejemplo de isomería de enlace es el presentado aquí. En el isómero color amarillo, el ligante nitro está unido al átomo central a través del nitrógeno. En tanto, en el isómero de color rojo, el nitrito está unido al átomo central a través de un átomo de oxígeno. Pasemos al estudio de los estereoisómeros. Iniciemos el análisis con los complejos cuadrados. Por ejemplo, un complejo de platino que está unido a 2 cloruros y a 2 amoníacos. Cuando dentro de 2 ligandos iguales voy de uno a otro en la geometría, en una línea recta, sin chocarme con nada en el medio, ese es el isómero cis. Por ejemplo, acá voy de un cloruro al otro sin chocarme con nada. Y si voy de un cloruro a otro, pero en el medio está atravesado el átomo central, es el isómero trans, que se puede presentar en complejos por índice de coordinación 4 con este tipo de geometría. Metal, 2 ligandos A y 2 ligandos B. 2 ligandos entre sí tienen que ser iguales, que son los que vamos a tomar como referencia para decidir si el compuesto es cis o si es trans. En resumen, ¿cómo me doy cuenta si el complejo es cis o es trans? Agarro 2 ligandos iguales, ¿sí? Por ejemplo, los 2 cloruros, y paso una línea recta que los una. Si puedo pasar una línea recta y no hay nada que se me atraviese en el medio, es el complejo cis. Pero si yo tengo que unir 2 ligandos iguales y cuando los quiero unir con una línea recta tengo el ion metálico en el medio, es el isómero trans. Fíjense que estos dos compuestos, que se llaman el cisplatino y el transplatino, son completamente diferentes. El cisplatino es un compuesto que se utiliza en medicina para el tratamiento de cáncer. En tanto, el transplatino no tiene ningún tipo de actividad. Entonces, fíjense que ambos compuestos se diferencian en eso únicamente. Y sus propiedades químicas son totalmente diferentes. En el caso de compuestos tetraédricos, no existe isomería cis y trans, porque en ese caso son todas las posiciones equivalentes y todos los átomos pueden ir de uno al otro sin que se atraviese algo en el medio. ¿Cuándo puedo tener isomería cis-trans en complejos con índice de coordinación 6? Cuando tengo por lo menos 2 ligandos monodentados iguales, como en este caso, ¿sí? Podría tener ligandos bidentados con distintos átomos donores. Lo importante es que yo tome 2 átomos donores iguales y de vuelta. Si voy de uno al otro por una línea recta y no encuentro nada en el medio, es el isómero cis. Pero si yo tengo que unir con una línea recta estos 2 isómeros y tengo el ion metálico en el medio, es el isómero trans.
Entonces, este isómero es el trans, ¿sí?, respecto a los ligandos ciano, que están coordinados. Es igual que en el caso de los cuadrados, pero visto ahora para el octaedro. Entonces, la geometría octaédrica tiene isomería cis y trans. Otro tipo de estereoisómeros son los isómeros ópticos. Los isómeros ópticos están relacionados con cómo desvían cada uno de estos estereoisómeros la luz polarizada. ¿Y cómo los puedo diferenciar entre sí? Porque uno es la imagen especular del otro, tal como está en el ejemplo de la mano. Entonces, para que esos dos compuestos sean isómeros ópticos, las imágenes especulares no pueden ser superponibles. O sea, yo hago la imagen especular del compuesto y después trato de superponer la imagen especular con la imagen original, y si no son superponibles, entonces son isómeros ópticos entre sí. ¿Cómo me doy cuenta si un compuesto determinado tiene isómeros ópticos? Debo realizar la imagen especular y determinar si son o no superponibles. Otra forma es comprobar si dentro del compuesto hay un plano de simetría, porque los compuestos que tienen plano de simetría no tienen isómeros ópticos. Para la formulación y nomenclatura de compuestos de coordinación se siguen un conjunto de reglas sencillas que simplemente hay que acordárselas. Para escribir la fórmula, ¿qué hay que hacer? Dijimos, entre corchetes se pone primero que nada el átomo central. Y después, si tengo ligandos todos distintos, van primero los aniónicos, después los ligandos neutros, y si tuviera catiónicos estarían en tercer lugar. Finalmente, escribimos el contraión. Aquí el contraión está a la derecha porque la esfera de coordinación, ¿sí?, es un catión. En este caso tenemos un complejo neutro, porque se observa que no tengo ningún contraión. Tenemos entre corchetes el átomo central, ligando aniónico y luego el ligando neutro. En general, los ligandos se colocan dentro de la fórmula con el átomo donor al principio. En el amoníaco, por ejemplo, el átomo donor es el nitrógeno. En el agua, el átomo donor es el oxígeno. Otra regla es que si tengo ligandos todos distintos y son aniónicos, van en orden alfabético dentro de la fórmula. Por ejemplo, este es un cloruro y se escribe antes que este, que es un nitruro. Entonces se escribe el átomo central, ligando cloruro y ligando nitruro. Todo esto es un anión complejo. Por lo tanto, escribo primero el catión y luego el anión como cualquier sal. A continuación se presentan ejemplos de algunos ligandos sencillos. A veces el nombre del ligando no es igual que el nombre del anión. Por ejemplo, si yo tengo un anión sulfato, como ligando se llama sulfato. Pero si yo tengo una molécula de agua, como ligando se llama aqua. Para el caso del amoníaco, como ligando se llama amino. O el cloruro, como ligando se llama cloro. Estos ligandos, que son ligandos sencillos comunes, como ligando tienen un nombre que es distinto al que tendrían si estuvieran libres y no formando parte de un complejo. Se presenta en la tabla también nombres comunes de algunos ligandos orgánicos. Así, por ejemplo, en este compuesto
denominado según la IUPAC diaminoetano, se le llama comúnmente etilendiamino. Y asimismo tiene una abreviatura que es EN. Entonces, la EN corresponde al ligando etilendiamino. Para el resto de las aminas pasa lo mismo. Tienen un nombre común que no tiene que ver con su nombre IUPAC. Y una abreviatura, ¿sí?, que es la que suele utilizarse para poner dentro de la fórmula de los complejos. Aquí tenemos otros ligandos con sus nombres comunes y sus fórmulas. Por ejemplo, tenemos la piridina, que se abrevia pi, o bien el oxalato, ¿sí? Otro ejemplo también es la etilendiamino tetracetato, que se abrevia ETA. Tengo la fórmula del compuesto y ahora debo nombrarlo. ¿Cómo lo nombro? Considerando la esfera de coordinación, los ligandos se nombran primero y siempre en orden alfabético. El átomo central se nombra siempre al final, sin importar si es un ligando catiónico, neutro o aniónico. Entonces miremos el primer compuesto del ejemplo, que es una sal. Aquí el catión es el complejo, por lo tanto lo nombramos último y al inicio nombramos al anión. Lo voy a llamar cloruro, ¿sí? Ese cloruro corresponde al contraión de, y ahora viene cómo voy a nombrar al catión complejo. Cloruro de tetraamino, porque tengo 4 amoníacos, dicloro, porque tengo 2 cloros, cobalto, y siempre se pone el estado de oxidación, ¿sí?, que en este caso es 3. Cloruro de tetraamino, dicloro, cobalto 3. Ese es el nombre del complejo. Para este compuesto, fíjense que tenemos nuevamente una sal. Pero esta vez el complejo es el anión. Por lo tanto, lo vamos a nombrar primero. Nuevamente, al considerar la esfera de coordinación, nombramos primero a los ligandos en orden alfabético y al final el átomo central, que en este caso es el osmio. Sería penta, cloruro, nitruro, osmiato 6 de potasio. Vieron que en este ejemplo dijimos que era un compuesto de cobalto 3. Y aquí dijimos, o lo nombramos al compuesto, con la terminación ato, es decir, osmiato 6. Entonces, cuando se trata de un complejo aniónico, el átomo central, para el átomo central se nombra utilizando la terminación ato. En este caso quedaría osmiato. Y si es un complejo catiónico o neutro, el átomo central se nombra empleando simplemente el nombre del elemento y al final el estado de oxidación. El siguiente ejemplo, el segundo, en este caso, se trata de un complejo neutro. Entonces, solo nombro el complejo, que es triacuo, tricloro,
cromo 3. ¿Cómo se forman los complejos? ¿Cómo explicamos su estructura electrónica? ¿Cómo su geometría? Existen varias teorías. La teoría de Werner, la teoría de enlace de valencia, la teoría del campo cristalino. Nosotros veremos en esta clase la teoría del enlace de valencia. La teoría del enlace de valencia considera que el enlace es el resultado de la donación de un par de electrones del ligando, que actúa como base de Lewis, a un orbital híbrido vacío del ion metálico, que en este caso va a actuar como ácido de Lewis. Se observa el orbital resultante del enlace sigma entre el metal y, en este caso del ejemplo, el ligando, es decir, la base de Lewis, sería el amoníaco. Las formas que tienen los 5 orbitales D son las que se muestran a continuación, junto con la manera que usualmente se denominan: dx cuadrado menos y cuadrado, dz cuadrado, dxy, diz, dxz. Nótese el carácter direccional de cada uno de ellos, en particular la de los orbitales dx cuadrado menos y cuadrado y dz cuadrado, que están sobre los ejes cartesianos. La TEP postula que los ligandos deben donar pares de electrones a un conjunto de orbitales híbridos del ion metálico, donde los orbitales deben ser dx cuadrados menos y cuadrados y dz cuadrados, por estar sobre los ejes. El número y tipo de orbitales híbridos determinan la geometría del ion complejo. Así, para número de coordinación 4 y orbitales híbridos sp3, la geometría será tetraédrica. Esta geometría suele presentarse en iones complejos del grupo 2b, como por ejemplo del zinc, cadmio y mercurio. Para orbitales híbridos de sp2 se presenta la geometría del tipo cuadrado plano, usualmente presente en iones complejos del cobre 2+, oro 2+, cobalto 2+, níquel 2+, platino 2+, y paladio 2+. Para número de coordinación 6 y orbitales híbridos de cuadrados sp3 o sp3d2, la geometría será octaédrica. Haciendo brevemente referencia a las propiedades magnéticas de este tipo de compuestos, diremos que iones complejos con electrones desapareados colocados en un campo magnético externo son débilmente atraídos por este, y de lo contrario son rechazados por el campo magnético. Discutamos las combinaciones de orbitales que llevan a los complejos octaédrico, cuadrado plano y tetraédrico. El siguiente ejemplo ilustra la aplicación de la TEP a un complejo octaédrico. En este caso, el ion hexa-aquo-hierro 3. La configuración electrónica del hierro es corazón de argón 3d6, 4s2. Sabemos que la carga del ligando agua es 0, por lo tanto, el estado de oxidación del catión debería ser +3. La formación del catión hierro +3 a partir del átomo neutro implica pérdida de 2 electrones del último nivel 4s y 1 del orbital 3d. De este modo, la configuración electrónica para el catión hierro +3 nos queda corazón de argón 3d5. Para formar enlaces covalentes coordinados,
los 6 orbitales híbridos de menor energía del catión hierro más 3, es decir, 1,4s, 3,4p y 2,4d, se mezclan y convierten en 6 orbitales híbridos equivalentes sp3d2, que apuntan hacia los vértices de un octaedro. 6 moléculas de agua donan los pares de electrones libres de los oxígenos para formar 6 enlaces metal-ligando. Los 5 electrones desapareados del ion central hierro 3+, que hacen que el ion complejo sea paramagnético, permanecen en orbitales sin hibridar. Nótese que se trata de un ejemplo de complejo de orbital externo. Este nombre se da de acuerdo a la posición del orbital D con respecto a los orbitales S y P del átomo metálico. En este caso, los orbitales D involucrados en esta hibridación están ubicados fuera de los orbitales S y P. La hibridación de orbitales atómicos del ion central implica entonces la órbita más externa de los orbitales. Para el siguiente ejemplo, consideremos al ion hexacianoferrato 3. La configuración electrónica para el átomo de hierro es corazón de argón, 3d6, 4s2. La carga eléctrica del ligando ciano es -1. Por lo tanto, el estado de oxidación del hierro debería ser +3 para equilibrar la carga global del complejo. La formación del catión hierro 3+ a partir del átomo neutro implica pérdida de los 2 electrones del nivel 4s y pérdida de un electrón del nivel 3d. De este modo, la configuración electrónica para el catión nos queda corazón de argón 3d5. Para formar 6 enlaces covalentes coordinados con los 6 ligandos ciano, 6 orbitales atómicos deben ser hibridados. De esta manera, 2 electrones de los orbitales 3d se aparean, dejando 2 orbitales liberados que se hibridan con un orbital 4s y 3 orbitales 4p, dando como resultado 6 orbitales híbridos de cuadrado sp3. Como los orbitales d que participan en la hibridación están en la capa electrónica 3 y los orbitales S y P están en la capa electrónica 4, el complejo de coordinación formado se denomina complejo de orbital interno. Las flechas de color naranja muestran los 6 pares de electrones solitarios donados por los 6 ligandos. El electrón desapareado que permanece en el orbital sin hibridar. Se presenta a continuación las configuraciones electrónicas para diferentes iones según la TED. Se trata de complejos con número de coordinación 6 que ustedes podrían analizar y cualquier duda consultan. Complejos tetraédricos. Los iones metálicos con un subnivel de lleno, como por ejemplo el ion zinc 2+, cuya configuración electrónica es corazón de argón 3d10, forman a menudo complejos tetraédricos. Por ejemplo, en el complejo tetrahidroxozincato 2, la TEB propone que los orbitales disponibles más bajo
del ion, en este caso 1,4s y 3,4p, se mezclan para convertirse en 4 orbitales híbridos sp3 que apuntan hacia los vértices de un tetraedro y están ocupados por un par libre complejos plano-cuadrados. Los iones metálicos con configuración D8 generalmente forman complejos plano-cuadrados. El ion tetracianonicelato 2 es un ejemplo. El modelo propone que un orbital 3D 1,4s y 2,4p del níquel 2+, se mezclan y forman 4 orbitales híbridos de sp2, los cuales apuntan hacia los vértices de un cuadrado y aceptan un par de electrones de cada uno de los 4 ligandos ciano. Una mirada a la configuración electrónica en el estado fundamental del níquel 2+, plantea una pregunta clave. ¿Cómo puede este ion ofrecer un orbital 3D vacío si hay 8 electrones distribuidos en 3 orbitales llenos y 2 parcialmente llenos? Aparentemente, en la configuración D8 del níquel 2+, los electrones en los orbitales parcialmente llenos se aparean, dejando un orbital 3D vacío. Esta explicación es consistente con el hecho de que el complejo es diamagnético.